En este video vamos a hacer otros ejemplos de la regla de L'Hopital en el caso en que obtenemos indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x menos 1 al cuadrado. Y nos vamos a preguntar qué pasa con ese límite. Entonces, si ustedes se fijan, cuando x se hace muy grande, es decir, tiende a infinito, se hace arbitrariamente grande, pues el numerador obviamente se hace arbitrariamente grande y el denominador, como esto es grande, menos 1 es grande, el cuadrado también es grande. Entonces, esta es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Entonces, por esa razón podemos aplicar L'Hopital. Entonces, vamos a decir acá, usando L'Hopital obtenemos el límite cuando x tiende a infinito de, derivamos arriba, da 1, derivamos abajo vamos a usar la regla de la cadena, entonces queda 2x menos 1, la derivada de la externa, que es 2 veces la interna, a la 1 por la derivada interna, que sería la derivada de esto, que me da 1. Y obtenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2 por x menos 1. Ahora, cuando x se hace muy grande, este denominador se está haciendo muy grande. Entonces tenemos un número sobre algo que se hace cada vez más grande. Entonces eso significa que esta expresión se hace cada vez más pequeña, ¿sí? Porque estamos dividiendo un número sobre algo que es cada vez más grande. Entonces esto se hace cada vez más pequeño, por lo tanto tiende a 0. Ese sería el valor del límite. Hagamos otro límite al infinito. Tomemos por ejemplo este. Tomemos el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre raíz de x. Entonces fíjense que en este caso, si x se hace muy grande, el logaritmo de algo muy grande también es grande, o sea que el numerador tiende a infinito y la raíz de algo grande también es grande, entonces el denominador también tiende a infinito. O sea, estamos ante una indeterminación infinito sobre infinito. Podemos utilizar la regla del L'Hopital porque el L'Hopital sirve para límites de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Obviamente que las funciones sean diferenciables. Entonces, en este caso, mediante el L'Hopital, vamos a aplicar L'Hopital, por L'Hopital obtenemos el límite cuando x tiende a infinito de, derivamos arriba, la derivada del logaritmo natural de x, recuerden que es 1 sobre x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, sobre la derivada de raíz de x, se puede hacer como x a la 1 medio, expresar eso como x a la 1 medio derivar, pero también, nosotros podemos ver, o no es muy difícil de ver, que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x, es decir, acá estamos utilizando que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado y que la derivada de raíz de x, pues lo repito, usando reglas de la derivada se puede ver fácilmente que es 1 sobre 2 raíz de x. Estas son las dos derivadas que estamos utilizando en este caso. Ahora, una vez uno aplica L'Hopital, el siguiente paso es simplificar la expresión, entonces simplifiquémosla acá. En este caso me va a quedar el límite cuando x tiende al infinito de, vamos a hacer medios y extremos, entonces multiplicamos los extremos, multiplicamos los medios, y en este caso me daría límite cuando x tiende al infinito de 2 raíz de x sobre x, pero raíz de x es x a la medio. ¿No es cierto? Y por propiedades de la potenciación, recuerden que yo puedo restar exponentes, o sea, lo que estoy diciendo es que cuando yo tengo a a la m sobre a a la n, esto es a la m menos n, ¿no es cierto? Básicamente, o también es 1 sobre a la n menos m. Depende de cómo quiera hacer yo la resta de los exponentes. Si quiero que la base me quede en el numerador, pues yo resto numerador menos denominador, los exponentes del numerador menos el denominador, pero si quiero que me quede abajo, pues lo hago al revés, primero este exponente menos este. En este caso, como el exponente del denominador es 1, es más grande que un medio, me conviene hacerlo de esta manera, para que me quede un exponente positivo en el denominador. Es decir, acá me va a quedar
límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x a la 1 menos 1 medio. Pero si a 1 le quitamos la mitad, si a la unidad le quitamos la mitad, pues me da la mitad. Entonces queda el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x a la 1 medio, o sea, raíz de x. Ahora, cuando x tiende a infinito, el denominador se hace muy grande, entonces cada vez se hace más grande. Y acá tenemos un número que es el número 2, entonces un número sobre algo que se hace cada vez más grande, pues este cociente va a ser cada vez más pequeño. Entonces al final, cuando x tiende a infinito, pues esto tiende a ser 0 y sería el valor de ese límite. Hagamos otro ejemplo. Ejemplo 6. Vamos a hacer el límite cuando x tiende ahora a 0 de 6c a la x, menos 6 menos 6x menos 3x cuadrado, todo sobre x al cubo. Sobre x al cubo. Fíjense que si x tiende a 0, si nosotros vemos cuando x tiende a 0, e a la 0, recuerden que e a la 0 es 1. Vamos a recordar, e a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0, diferente de 0, todo número diferente de 0 elevado a la 0 da 1. Entonces, en este caso, como x tiende a 0, e a la 0 da 1, por 6 daría 6, menos este 6 daría 0. Esto 6 por 0, 0, 3 por 0, 0, como todo en el numerador da 0, significa que el numerador tiende a 0. Y esto al reemplazar también da 0, entonces tendríamos una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Como es 0 sobre 0, podemos utilizar la regla del L'Hopital para calcular el límite, porque el L'Hopital funciona cuando tenemos indeterminación 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Son las dos únicas indeterminaciones con las cuales podemos trabajar usando L'Hopital. Entonces esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0, bueno, vamos a decir que vamos a utilizar L'Hopital, entonces utilizando L'Hopital me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de, derivamos arriba, la derivada de 6e a la x es 6e a la x, es ella misma. La derivada de una constante sola es 0, la derivada de menos 6x es menos 6 por la derivada de x que es 1, menos 6 por 1 da menos 6, y la derivada de 3x cuadrado baja el 2 por 3 da 6, acá viene un menos, y la x. Y derivando abajo, me queda 3x cuadrado. Entonces, ese sería el nuevo límite. Ahora, cuando x tiende a 0, ¿qué ocurre con este límite? En este caso, e a la 0 daría 1 por 6, 6, menos 6 da 0, y este da 0, entonces también daría 0, sobre 3 por 0, 0. Entonces sería una indeterminación de la forma 0 sobre 0, podemos seguir utilizando L'Hopital. Entonces vamos a volver a utilizar L'Hopital. Bueno, entonces acá volvemos a utilizar L'Hopital, ahí lo indico, entonces va a quedar el límite cuando x tiende a 0, derivamos arriba. La derivada de 6 a la x es 6 por ella misma, menos la derivada de una constante 0, y la derivada de 6x, de menos 6x es menos 6. Sobre, derivo abajo, me queda 6x. Ahora, cuando x tiende a 0, esto da 6 por e a la 0 es 1, entonces da 6 por 1 a 6, menos 6, 0, y abajo también da 0, o sea que esto sigue siendo una indeterminación de la forma 0 sobre 0, y por lo tanto podemos seguir utilizando L'Hopital. Entonces acá me va a quedar, mediante L'Hopital, el límite cuando x tiende a 0, derivamos arriba 6c a la x, derivamos abajo 6, ¿cierto? Porque la derivada de esta 6 es 0, este es 6c a la x y acá abajo da 6. Entonces, en este caso, fíjense que ya podemos simplificar, puedo simplificar este 6 con este 6, y me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de e a la x. Ahora, al reemplazar me queda e a la 0, pero sabemos que e a la 0 es 1. Fíjense que ya quito la palabrita límite, porque en este caso e a la 0 sí es un valor numérico, es un número que sería 1, y ese sería el valor del límite que estábamos calculando. Hagamos otro. Si yo quiero hacer
el límite cuando x tiende a 0 de x menos tangente de x sobre seno de x. Entonces fíjense que en este caso ese límite, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Pues esto va a 0, la tangente de 0, recuerden que la tangente de 0 es 0, o sea que en este caso el numerador también da 0 y el denominador da seno de 0 es 0, o sea es otra indeterminación de la forma 0 sobre 0. Como es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, podemos utilizar L'Hopital. Entonces yo lo que hago es, decimos este límite cuando x tiende a 0, mantenemos la paralelita al límite porque no lo hemos calculado, y derivo arriba. La derivada de arriba es 1 menos la derivada de tangente, que es secante cuadrado de x, y derivo abajo. La derivada de seno es coseno de x. ¿Listo? Ahora, cuando x tiende a 0, esto de acá va para la secante de 0 es 1. Recuerden que secante de 0 es 1. Entonces queda 1 menos 1 es 0. Y abajo coseno de 0 da 1. Entonces en este caso quedaría así. Voy a escribir. Entonces al evaluar me queda 1 menos secante de 0, secante cuadrado de 0, sobre coseno de 0. Entonces, lo que les decía, en este caso, esto da 1 menos, la secante de 0 es 1, porque secante es 1 sobre coseno. Entonces, da 1 al cuadrado da 1, y el coseno de 0 es 1. O sea, total queda 0 sobre 1, pero 0 dividido 1 da 0, y ese sería el valor del límite.